Mientras Moisés iba por el desierto, vio que una zarza estaba ardiendo. Era una escena bastante común en el desierto. Sin embargo, al ver que esa zarza no se consumía, llamó mucho su atención y quiso acercarse para ver qué era lo que estaba sucediendo. Les voy a invitar, por favor, que nuevamente busquemos en nuestra Biblia Éxodo capítulo 3 para recordar un poquito qué fue lo que sucedió en esta ocasión. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos cómo en una actitud de respeto, de reverencia y de adoración, Moisés se inclina ante la presencia de esta zarza, en medio de la cual estaba la presencia de Dios. Y Dios le dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La oración de los israelitas llegó a la presencia del Señor. El Señor los escuchó y recordó las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora viene y recogiendo los pedazos de Moisés que quedaban, luego de 40 años en el desierto, en el que Moisés, sin saberlo, había sido preparado para cumplir el propósito para el cual el Señor lo había escogido, este era el momento que tanto Moisés deseaba. Dios le llama y le dice: ven y te enviaré. Era necesario que Moisés se despojara de su orgullo, de su autosuficiencia y entendiera que iba a ir a cumplir el propósito que Dios le había dado, pero dependiendo totalmente del Señor, no dependiendo en sus propias fuerzas. Y viene Dios y le dice: entonces Moisés respondió a Dios y le dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés seguía inseguro y en medio de todo le dice a Dios: mira, ¿y si yo voy y les digo: miren, el Dios de sus antepasados me envió, ¿qué les voy a responder? Y aquí es cuando por primera vez Dios en el relato bíblico se nos presenta como el yo soy. Si leemos juntos
Éxodo 3:14 dice: y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En este momento es necesario, hermanos, que recordemos que la Biblia, hablando específicamente del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Y este nombre con el que Dios se presenta a Moisés es la palabra que después se traduce en nuestra Biblia como Señor cuando aparece todo en mayúsculas, o el nombre de Jehová. Sin embargo, en hebreo está formado por 4 consonantes nada más, que se le llama un tetragrama porque son 4 letras, pero por el hecho de ser solamente consonantes, es un poquito difícil a estas alturas entender realmente o saber cómo ese nombre se pronunciaba. Sin embargo, sin importar mucho, ¿verdad?, en cómo se pronuncie, es bueno que sepamos que la raíz de esta palabra, de este nombre de Dios, tiene que ver con el verbo ser, con el verbo existir. Y es un nombre nuevo con el que Dios se revela a Moisés y con el que se quiere dar a conocer al pueblo de Israel en este nuevo inicio en el que Él los está sacando de Egipto para darles su identidad como pueblo suyo, que ellos entendieran bien en su mente quién era Dios. ¿Por qué? Porque los nombres para los israelitas no solamente era un nombre que se escogía porque sonaba bonito, era un nombre que reflejaba realmente el carácter y la esencia de quien lo poseía. Entonces acá, cuando Dios les está diciendo a ellos que Él es Jehová, que Él es Yahweh, les está diciendo que Él es ese Dios eterno que no tiene principio y que no tiene fin, que es un Dios autosuficiente e independiente, que no necesita de nadie, que no necesita consultarle a nadie ni pedirle ayuda de nadie. Sin embargo, Él decide de manera voluntaria obrar en medio de su pueblo y escogerlos para que estén cerca de Él, para que le amen y le sirvan. También vemos que es un nombre que nos muestra que Dios no cambia, que siempre es, que está siempre en tiempo presente. Eso significa que es el mismo Dios de ayer, de hoy, y es el Dios que permanecerá por los siglos de los siglos. También nos muestra que es ese Dios que permanece, que siempre está allí, que siempre está atento a su pueblo, que siempre está atento a sus hijos, que siempre está atento a sus escogidos, y que es ese Dios absoluto que lo llena todo en todo y que no hay nada fuera de Él. Y es con esa imagen, con esa fuerza, que Dios le dice a Moisés: mira, no importa quién fuiste, no importa qué hiciste, al momento de que yo te acerco a mí, te estoy capacitando para que tú vayas y cumplas el propósito de tu vida. Y desde ese momento en adelante, cuando Dios se le revela a Moisés como el yo soy, la vida de Moisés nunca fue la misma, porque aquí empieza el cumplimiento del llamado que Dios le dio a Moisés, el ser el libertador y el gobernador del pueblo de Israel, del inicio del pueblo de Dios. Y va entonces Moisés, ¿verdad? Vamos a estudiar posteriormente despacio todas esas excusas que Moisés le da a Dios para no ir, pero finalmente Moisés acepta el reto, va y cumple la misión que Dios le está dando. Y entonces en ese día a día, en todo ese proceso de los últimos 40 años de su vida, es cuando Dios se revela de manera completa a Moisés y realmente a todo el pueblo de Israel. Y eso es lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, ver quién era ese Dios de Moisés y que entendamos que ese Dios de Moisés es el mismo Dios que tenemos usted y yo en este tiempo. Y me gustaría que fuéramos al primer punto, y es ver que Dios es un Dios que responde. ¿En qué sentido? Que Dios escucha nuestra oración, que Dios escucha nuestro clamor,
que su oído está atento a la voz de nuestra súplica. Éxodo 2:24 nos recuerda cuando Dios le dice a Moisés que Él ha escuchado el clamor de su pueblo y que por eso le está escogiendo a Él para que vaya a liberarlos. Y durante todos estos libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vemos cómo Dios de manera constante, cada vez que Moisés le hablaba, cada vez que Moisés se acercaba a su presencia para pedirle algo, para pedirle ayuda, Dios estaba ahí con él. Veamos algunos ejemplos. Busquemos en nuestra Biblia, por favor, Éxodo capítulo 17, versículos 4 y 5. Dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y si seguimos leyendo los versículos que siguen, vemos que es cuando Moisés, al golpear la roca, Dios permite que salga agua de ahí. Pero ¿cómo empezó todo? Por un clamor, por una súplica de Moisés hacia Dios, y Dios le responde. Su oído siempre estaba atento a su oración. Si vamos más adelante en el libro de Números, en el capítulo 12 y versículos 13 y 14, nos narra una parte de cuando María y Aarón hablan mal en contra de Moisés, y María resulta leprosa, y viene Moisés y ora e intercede por su hermana, y viene Dios y escucha y responde la oración y el clamor de Moisés. Ese es el Dios en quien Moisés confiaba y es el Dios en quien nosotros debemos confiar. Que cada vez que nos acercamos a su presencia para pedirle algo, que cada vez que doblamos nuestras rodillas, Dios está ahí para nosotros. Él escucha nuestras oraciones y conforme a su voluntad, Él nos responde. Una cosa más que Moisés aprendió acerca de Dios es que nuestro Dios es el Dios que cumple. Ahí mismo, en Éxodo 2:24, se nos dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Son promesas que Dios ya les había dado a los antepasados de Moisés. Recordemos en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tienda y que observe las estrellas y que su descendencia va a ser así de grande, cuando le dice que si puede contar la arena del mar, de esa magnitud va a ser su descendencia, eran promesas que habían pasado de generación a generación y que Moisés las conocía. Y en este momento preciso de la historia, Dios recuerda esas promesas y viene y escoge a Moisés para que sea parte del cumplimiento de ellas. También podemos ver en Éxodo 13:19, si gustan buscarlo ahí en su Biblia, Éxodo 13:29. Éxodo 13:19. Y nos dice: también tomó consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José sabía que Dios cumplía promesas, y en este momento en el que Moisés y el pueblo de Israel llevan los huesos de José para llevarlos a la tierra prometida, ellos están siendo testigos de ese Dios cumplidor de promesas. Moisés lo experimentó en su vida, el pueblo de Israel lo pudo ver también. Y eso, hermanos, nos llena a nosotros de esperanza para recordar que todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra van a cumplirse, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar, que Él va a regresar por su iglesia. Necesitamos mantenernos aferrados a esas promesas porque nuestro Dios no va a dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué más descubrió Moisés sobre Dios en el desierto y durante su caminar hacia la tierra prometida?
Moisés supo que Dios es un Dios que respalda. Éxodo 4:12 dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Este es un versículo que se encuentra en el mismo contexto de cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, y Moisés le empieza a poner todas las excusas, y entonces viene Dios acá y necesita fortalecer esa inseguridad de Moisés y le dice: mira, tranquilo, si yo te estoy llamando, yo te voy a respaldar. Yo llamo, pero yo respaldo y yo capacito, y yo voy a estar contigo. E incluso ahí mismo le muestra, ¿verdad?, las señales que él va a hacer frente a Faraón, de cuando al poner su vara en el piso se va a convertir en serpiente, y si la tomaba de la cola iba a regresar a ser una vara. De al meter su mano en su costado iba a resultar leprosa y después se iba a sanar. Dios le estaba dando estas señales a Moisés como muestra de que él iba a estar a su lado, que él lo iba a estar sosteniendo durante ese proceso, y que él le iba a dar las fuerzas y todas las armas y todas las herramientas que él necesitaba. Moisés le dice a Dios: mira, es que yo no puedo, yo soy tartamudo. Y Dios le dice: ve, porque yo estaré con tu boca. Ese gran yo soy iba a estar con Moisés para respaldarlo a través de las señales. Y si gustan buscar conmigo también Éxodo capítulo 19, versículo 9, dice: entonces dijo Jehová a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Si nos damos cuenta, todo lo que sucedió, muchas veces el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto, dudaban de la autoridad de Moisés. Y viene Dios mismo y le dice: mira, yo me voy a manifestar enfrente de ellos para que ellos te crean para siempre, para que ellos sepan que yo realmente te mandé. Ese Dios que vio en Moisés ese instrumento que él quería usar, pero que se sentía inseguro, Dios le dijo: yo estoy a tu lado para respaldarte. Y ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. No tengamos miedo, hermanos, de compartir el evangelio y de hacer las cosas que Dios nos pide, porque Dios, al darnos propósito y al darnos misión, Él ha prometido estar con nosotros y darnos todas las herramientas que necesitamos para poder cumplir ese propósito. ¿Qué más descubrió Moisés? Moisés descubrió que su Dios es un Dios que protege. Éxodo 13:22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta es una de las escenas que conmueve mucho mi corazón y me emociona mucho. El caminar junto al pueblo de Israel y ver que en la inmensidad del desierto, sin importar si era de día o si era de noche, la presencia de Dios jamás se separó de ellos. Dice que durante el día era una hermosa y enorme columna de nube que cubría a todos los israelitas. Imagínense una cantidad tan exorbitante de gente, y esa nube los cubría no solamente para guiarlos, sino ese cuidado tan amoroso del Señor para que ese calor del desierto no los hiciera desfallecer, y para darles fuerzas para seguir adelante. Y traten de imaginar en la oscuridad de la noche una hermosa columna de fuego que iba delante de ellos para alumbrarles el camino, para darles fuerza, para ahuyentar incluso cualquier peligro que hubiera alrededor de ellos. Ese Dios que los sacó de Egipto con poder y autoridad fue el mismo Dios que los acompañó todos y cada uno de los días que ellos iban por el desierto, y no se alejó de ellos en ningún momento. Éxodo 40:38, si gustan buscarlo conmigo en su Biblia. Éxodo 40:38. Dice así: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios nunca dejó a su pueblo.
Incluso Éxodo 19:4, cuando Dios está por darle a Moisés los 10 mandamientos y Moisés empieza a hablar con el pueblo de Israel, les recuerda cómo Dios, como un águila, cubre y los levanta, y cómo él así levantó al pueblo de Israel para que los egipcios no le hicieran daño. Cuando narra también el suceso de cuando ellos van por pasar el Mar Rojo, el pueblo del Egipto, los egipcios venían detrás de ellos, venían carros a caballo, venía un gran ejército. Los israelitas empiezan a tener miedo y dice que Dios dejó de estar al frente de ellos y se pasó detrás para hacer separación entre los israelitas y los egipcios, y que en ningún momento los egipcios pudieron acercarse a los israelitas, porque Dios estaba ahí con ellos para protegerlos. Ese Dios siempre amoroso que tuvo sus brazos extendidos para proteger a su pueblo, es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Él no ha cambiado, es el gran yo soy, que está con nosotros a nuestro lado para protegernos. Sin importar las circunstancias que estemos atravesando, Dios siempre está allí con nosotros, cuidándonos, porque somos sus hijos y somos su especial tesoro. Una cosa más que aprendió Moisés es que Dios es un Dios de proezas, un Dios de maravillas, un Dios de milagros. Éxodo 34:10 dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios le está reafirmando a Moisés que a través suyo Dios se va a manifestar de una manera sorprendente. Y de verdad, si nos damos cuenta, en el libro de Éxodo es el libro del Antiguo Testamento que más milagros y más maravillas de Dios nos presenta. Si las empezamos a enumerar, ¿verdad?, nos llevaríamos mucho tiempo. Dios les dio maná del cielo, comida que ellos ni siquiera conocían. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo caminara en seco. Y dice que al nada más terminar de pasar el último israelita, él volvió a juntar el mar y destruyó a un ejército poderoso. Vemos a Dios sacando agua de una roca. Vemos a Dios enviando codornices, viendo a Dios hablando con truenos y relámpagos desde una montaña, y cómo Él hizo todo eso por su pueblo. Hizo todo eso para mostrarles que no debían de tener miedo y que tenían que aprender a confiar en Él, porque Dios decide entrar en este mundo terrenal y obrar, y cuando obra Él no lo hace a medias, lo hace de forma maravillosa. Moisés fue testigo desde que Dios le habló en esa zarza de que tenía un gran Dios, un Dios todopoderoso, hacedor de milagros, de proezas y de maravillas. Sin embargo, en medio de todo tenemos que recordar que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, donde no tenían identidad, donde ellos no sabían ni qué hacer, ni qué iba a suceder, ni qué era bueno, ni qué era malo. Y entonces vemos acá en una nueva faceta de Dios, donde Dios se revela a Moisés como el Dios que instruye, ese Dios que guía, ese Dios que nos da las pautas y nos dicen por este camino deben andar. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios a través de Moisés nos muestra en el Pentateuco que Dios no solamente le da identidad al pueblo de Israel, que les dice que son su pueblo escogido, sino también le da leyes y mandamientos de una manera tan detallada para mostrarles qué era lo que Él realmente quería, para decirles: miren, si quieren agradarme deben hacer esto, y si ustedes van a hacer esto, ustedes van a convertirse en mi especial tesoro. No solo los sacó y les dijo: mire, ahí miran qué hacen en el desierto y ahí mira cómo viven. No, Dios les fue mostrando poco a poco lo que Él anhelaba de ellos, mostrándoles el camino para que ellos le siguieran.
Y constantemente vemos en la vida de Moisés que Dios le dice, haz esto, di aquello, hazlo de esta manera. Dios siempre le dio instrucciones precisas a Moisés y Moisés siempre tuvo ese corazón dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía. Tenemos el privilegio, hermanos, de contar con la Biblia, que es como una carta de amor para la humanidad. Y sin embargo, muchas veces la relegamos a un rinconcito de la casa o la leemos solo cuando vamos al culto o cuando nos sentimos mal y se nos olvida que es ese manual que Dios nos da para poder agradarle, para poder vivir en santidad, pero también es ese libro donde le podemos escuchar recordándonos cuánto nos ama, mostrándonos todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Entonces es bien importante que recordemos que así como Dios se reveló a Moisés y le dio instrucciones, lo está haciendo con nosotros ahora. Y sin embargo, nuestra decisión será si hacemos lo mismo que Moisés de obedecerle o decidimos hacerla a un lado. Moisés también descubrió que Dios es un Dios que provee, un Dios que suple necesidades, un Dios que no abandona a su pueblo. Deuteronomio 8, 15, 16 nos dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. En Deuteronomio, Moisés hace como un recuento de todo lo que Dios ha hecho ya por el pueblo de Israel. Ellos están prontos a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le pide a Moisés que haga como ese resumen para recordarles a Israel las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Y viene Moisés y les recuerda, recuerden que en el desierto no había agua y Dios les proveyó agua de una roca, que no tenían comida y Dios los sustentó con un alimento que ustedes nunca habían conocido. Empezaron a reclamar porque ya se habían cansado del maná y viene Dios y les da carne proveyéndoles las codornices. E incluso hay un versículo bastante interesante en Deuteronomio 29:5 y me gustaría que lo buscaran conmigo. Deuteronomio 29:5, que es ya al final del libro de Deuteronomio y sigue Moisés haciendo ese repaso con el pueblo de Israel. Y dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Dios se ocupa de esas cosas que tal vez en nuestra mente podrían ser tan insignificantes, ¿verdad? Decir, los zapatos, la ropa. Y dice que su ropa jamás envejeció, ni sus zapatos. Es decir, que aunque caminaron, no sé si los zapatos iban creciendo con ellos y por eso no necesitaron otros y fueron zapatos eternos. Pero dice que durante esos 40 años al pueblo de Israel no le faltó nada. Ese Jehová Jireh que provee fue el mismo Dios que acompañó al pueblo de Israel. Moisés lo experimentó en carne propia y yo creo que nosotros no podemos dejar de decir lo mismo. Dios ha sido fiel con nosotros y podemos confiar, hermanos, que en cualquier momento, en cualquier necesidad, Él va a seguir siendo ese Dios que provee. Una cosa también muy importante y es que Moisés, al estar siendo él un ser humano y a estar rodeado de gente de un corazón bastante duro, nada diferente muchas veces al nuestro, Moisés pudo descubrir en Dios un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que perdona. Éxodo 34, 6 y 7 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y que perdona iniquidad. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le falló a Dios, protestando, murmurando, deseando regresar a Egipto? Y Dios siempre le dio una nueva oportunidad. ¿Recibieron el castigo de su pecado? Sí. Nos toca enfrentar muchas veces las consecuencias
de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Sin embargo, Dios nunca dejó a su pueblo. En una ocasión, ¿verdad? Moisés le dice, mira, mejor destruyenlos. O Dios mismo le dice, mira, mejor los voy a destruir y te voy a dar un pueblo nuevo. Y en medio de todo, Dios volvía a ser ese Dios de misericordia. Ese Dios que cuando hay un pueblo que se arrepiente, Dios decide perdonar. Si gustan buscar en su Biblia, Éxodo 32:14. Éxodo 32:14. Éxodo 32:14 dice así. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en el monte, ellos desobedecieron y con la ayuda de los líderes, incluso de Aarón, el hermano de Moisés, vienen y preparan un becerro de oro a quien empiezan a adorar. Acababan de salir de Egipto, acababan de ver cómo Dios les había sacado con poder y autoridad con las plagas, cómo les había abierto el mar rojo y les había protegido de los egipcios. Y vienen y se preparan un becerro de oro y lo adoran. Dios obviamente tenía motivos para destruir al pueblo y decirles, miren, ya no, no quieren ser mi pueblo, me voy a buscar a otros. Y sin embargo Dios no lo hizo. Cuando Moisés viene e intercede por ellos, Dios dice que decide perdonarlos. Y es ese mismo Dios el que nosotros tenemos. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Es ese yo soy que permanece igual, que no cambia, que no tiene sombra de variación. Y la Biblia nos dice que si nosotros hemos pecado y los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente es necesario que recordemos eso, que nos acerquemos confiadamente a Dios, que le pidamos perdón y que decidamos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por no seguir pecando. Y finalmente me gustaría resaltar la característica que toca más mi corazón. Y es que Dios es un Dios que está cercano. Muchas veces nos han pintado a un Dios que está allá distante en el cielo, con su barba, con su dedo como siempre acusando. Y sin embargo, Moisés, como muchos personajes más en la Biblia, pudieron comprobar en su propia vida, en su día a día, que Dios es un Dios que está cercano. No es un Dios distante, es un Dios que anhela estar con su pueblo, es un Dios que anhela tener una relación personal con nosotros. Miremos Éxodo 34:5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés. Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Imagínense, hermanos, qué escena tan hermosa, que Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios que sacó a Israel con poder de Egipto, viene y decide acercarse a su pueblo, a hombres pecadores, a hombres con fallas, y decirle, mira, yo quiero hablar contigo, yo quiero estar cerca de ti. Ese fue el Dios que conoció Moisés. En la zarza, cuando Moisés se sentía inseguro, cuando sentía que no era nadie, viene Dios y le dice, ven. Y durante todos esos años, esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto guiando al pueblo de Israel, siempre tuvo esa confianza de saber que podía acercarse a Dios y que Dios mismo decidía descender para estar con Moisés. Ese Dios es el mismo que tenemos usted y yo. No es un Dios de domingos, no es un Dios de cuando estemos en problemas, no es solamente un Dios
a quien podemos acudir en tiempo de angustia. Es un Dios que nos anhela cada día. Es un Dios que quiere tener una relación personal con nosotros siempre. Es ese Padre amoroso que tiene sus brazos extendidos, diciéndonos: aquí estoy para ti. No olvidemos, hermanos, que ese Dios que se reveló a Moisés de maneras tan diferentes, tan distintas, pero tan completas y tan reales, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y realmente este esquema es muy chiquito para mostrar lo que Dios realmente es. Y les invito a que se tomen el tiempo y que disfruten leyendo su Biblia, lean Éxodo y descubran a ese Dios que descubrió Moisés, y que puedan darse cuenta de lo maravilloso y lo grande que es nuestro Yo Soy. Apocalipsis 4:8 nos muestra una escena del cielo y dice que las personas y los seres angelicales que estaban allí no cesaban de día y noche diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Dios que está con nosotros hoy, el Dios que ama, el Dios que respalda, el Dios que cumple promesas, el Dios que protege, el hacedor de maravillas, el que está con nosotros guiándonos e instruyéndonos, el Dios que provee para cada una de nuestras necesidades, el Dios que perdona, el Dios que cumple promesas, el Dios que anhela tener una relación personal con nosotros. Un día vamos a estar en su presencia plena, pero no perdamos la oportunidad de, así como Moisés, estar de rodillas frente a la zarza, frente al gran Yo Soy. Disfrutemos ese tiempo que Dios nos permite estar con Él y descubramos cada día de nuestra vida que tenemos a un gran Dios, al gran Yo Soy. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad.